En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales, Caminando con Siglo del Hombre. Muchos de los caminos que hemos invitado a transitar y que dibujan las rutas de las publicaciones de nuestra editorial son recorridos que siempre nos despiertan preguntas en relación con nuestra propia sociedad. El viaje de hoy es sin duda una oportunidad para cuestionar las categorías con las que nos nombramos y encasillamos a los demás. Es también un camino de reconocimiento y una invitación a romper las generalidades. Acompáñennos hoy en un camino para pensar que no hay una sola forma de ser, no hay una sola forma de ser hombre, mujer, colombiano, mestizo o mestiza. Esta es una aventura colectiva, es el resultado de un trabajo en equipo con nuestros amigos coeditores, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, IESCO, de la Universidad Central. Y hoy, este viaje es precisamente una celebración a la publicación de nuestro libro Tacones, Siliconas, Hormonas, Etnografía, Teoría Feminista y Experiencia Trans. Y para hacer el guía de hoy hemos llamado precisamente a la autora de este libro, Andrea García Becerra. Andrea es profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y ha sido profesora invitada del IESCO en la Universidad Central. Andrea estudió antropología en la Universidad de Antioquia y es magíster en estudios de género de la Universidad Nacional. Su trabajo académico y sus campos de estudio como investigadora se enfocan en la antropología feminista, las genealogías de la antropología y las intersecciones de las categorías de género con otras nociones como el campesinado, la clase social, etnicidad, raza y territorio. Bienvenida, Andrea, a este programa. Gracias, María Elvira, por esta invitación a hacer este recorrido sobre el texto. Bueno, Andrea, cuéntale a quienes nos escuchan, ¿cuál es el proyecto de viaje de hoy? ¿Cuál es el proyecto de viaje de nuestro libro Tacones, Siliconas, Hormonas? Bueno, pues el proyecto de viaje que quiero presentar alrededor de este libro es un proyecto de viaje por el cuerpo, por las categorías de género, por las categorías de identidad en las cuales hemos construido nuestras subjetividades, nuestras formas de nombrarnos, nuestras relaciones con nosotros y con nosotras mismas y con nuestros entornos. Quiero con este libro y con este programa invitarlos e invitarlas a que viajemos por el género, a que viajemos por el sexo, a que viajemos por la identidad, porque el cuerpo es también un espacio. El cuerpo es también un territorio y ese territorio es el que quiero que hoy recorramos de la mano de la teoría feminista, la antropología, la sociología, los estudios de género y pues todo esto aparece en mi libro, o más bien en nuestro libro, Tacones, Siliconas, Hormonas, Etnografía, Teoría Feminista y Experiencia Trans, que hoy estamos acá presentando y compartiendo con ustedes. Estoy en uno de mis viajes favoritos, un viaje por nuestra editorial Siglo del Hombre, hoy hablando de nuestro libro Tacones, Siliconas, Hormonas. Y tengo acá a mi lado a Andrea Becerra, la autora de este libro. Andrea nos ha invitado a un viaje por el cuerpo. Yo no sé eso cómo se transita, no tengo muy claro qué debo llevar en el equipaje, pero antes de que nos digas eso, quiero que le cuentes un poco a quienes nos oyen cómo es la portada del libro y por qué es importante para este viaje que tú nos cuentes de esa portada. Claro, María Elvira, yo creo que la primera invitación a nuestro viaje es en efecto la portada.
El libro tiene una imagen muy hermosa y muy importante que tiene todo que ver con nuestras cartografías, con nuestros recorridos. Es una imagen de un plano de la ciudad y en esa imagen se dibuja a través de recorridos, a partir de trazos que sugieren recorridos, se dibuja un tacón. Okay. Entonces, lo primero pues es pensar cómo distintos cuerpos transitan la ciudad. No solo hombres y mujeres transitamos la ciudad, recorremos la ciudad, usamos la ciudad, sino también cuerpos que hemos pasado por tránsitos de lo masculino a lo femenino, en este caso, cuerpos que al nacer fuimos asignados como masculinos, pero que nos construimos a lo largo de nuestras vidas, de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones con el propio cuerpo y con los cuerpos de los demás como mujeres trans o como mujeres transgénero. Me parece que el recorrido empieza con esta imagen. Cuando yo veo la imagen de este hermoso libro, Tacones, Siliconas, Hormonas, Etnografía, Teoría Feminista y Experiencias Trans, pienso en recorridos en un metro subterráneo. Entonces pienso en las ciudades que me han gustado y que he habitado que tienen metro subterráneo, ¿no? Como, no sé, Buenos Aires, Río de Janeiro, en los años 90, antes de la crisis, Caracas. También pienso en recorridos por Transmilenio, en Bogotá. Que bueno, no me gusta tanto el Transmilenio, pero pues también está esto. O Metros Promesa, también podemos. O Metros Promesa, sí, también sí. Me imagino a Bogotá con metro, que creo que sería un paraíso de ciudad, pero bueno, si tuviera metro. Y recorridos cotidianos. La imagen que les describí, que pueden buscarla en la página web de Siglo del Hombre Editores. Libreriasiglo.com. Sí, no sé si mi descripción sí es fidedigna, pero pueden mirarla ustedes mismos, incluso en este momento, para ver si mi descripción sí está bien hecha. Esta imagen también me habla de recorridos cotidianos, de cuerpos diferentes, de cuerpos otros, recorridos cotidianos de cuerpos para los cuales muchas veces salir a la calle es un reto. Muchos cuerpos que no encajamos en las normas de género, nos sentimos profundamente intimidados en las calles y muchas veces el simple hecho de hacer un recorrido de un par de cuadras caminando puede ser todo un desafío a la normatividad social, puede ser todo un desafío a las normas de género. Entonces acá estamos también hablando de trayectorias que pueden ser trayectorias subversivas en términos de género, porque cuestionan modelos binarios de género. Entonces, Andrea, te voy a interrumpir un segundo, porque creo que estamos entrando sin que te des cuenta a la parte que a mí más me gusta y que mis oyentes también disfrutan, yo sé porque me lo han dicho, y es ¿qué echaste en la maleta para la construcción de este libro? Uh-huh. Y te interrumpo es porque creo que has hablado de cosas fundamentales para comprender las reflexiones de hoy, pero que tenemos que abordar conceptos clave para que la gente que nos escucha no se pierda en la conversación. Entonces me gustaría que les expliques muy brevemente a las personas de qué hablamos cuando estamos hablando de género, de identidad, de cuerpo, interseccionalidad. Bueno, esos conceptos que tú mencionas, pues son parte del equipaje, ¿no? Del equipaje de este viaje. La categoría de género tiene que ver con las construcciones subjetivas, colectivas, históricas, culturales, normativas, alrededor de la diferencia sexual, alrededor del ser hombre o ser mujer, o alrededor de hacer un tránsito por estas categorías. El concepto de cuerpo, desde la antropología, desde la sociología y desde la teoría feminista, hace alusión a un cuerpo atravesado por la cultura, okay, por el lenguaje, a un cuerpo claramente que es una entidad biológica, material, pero es también una entidad simbólica, una entidad construida a partir de referentes culturales, políticos, de poder, y esa es la noción de cuerpo que retomo. La noción de identidad tiene que ver con el vínculo entre lo colectivo y lo subjetivo. La forma como cada quien se percibe a sí mismo o a sí misma y la forma como cada quien es percibido, nombrado por los demás.
ya sea la familia, la comunidad, las instituciones escolares, el Estado. Y ahora creo que llegaríamos a interseccionalidad, ¿no? Después de esos. Y la interseccionalidad es un concepto desarrollado por teóricas feministas negras, afroamericanas, y el concepto de interseccionalidad conecta el género con otras categorías de la diferencia, como son raza, clase social, etnicidad, pertenencia étnica, diferencias territoriales. Y todos estos elementos conceptuales aparecen en el libro, desarrollados alrededor de la pregunta por los cuerpos que han hecho tránsitos por el sexo o el género, los cuerpos que han transitado de lo masculino a lo femenino. Todos esos conceptos en el libro aparecen aplicados a un análisis etnográfico, un estudio etnográfico y un análisis teórico de los cuerpos trans en Bogotá. Bueno, Andrea, y la última pregunta en este equipaje que puede surgirnos a todos cuando leemos el subtítulo, y es ¿qué se entiende por teoría feminista? Y si es diferente a lo que nosotros, que no somos expertos en el tema, conocemos como feminismo. La teoría feminista parte de los movimientos y las reivindicaciones feministas. Sin embargo, la teoría feminista es, a mi modo de ver, un marco conceptual. Es una construcción teórica y epistemológica muy importante en las ciencias sociales que nos permite analizar los cuerpos masculinos, femeninos, trans, que nos permite analizar las diferencias raciales y étnicas asociadas al género, que nos permite analizar la economía, la sociedad, incluso los territorios y los espacios. La teoría feminista es una teoría de la sociedad, de los sujetos y de los colectivos que componen la sociedad, y va mucho más allá de la pregunta por las mujeres, okay. Y también va mucho más allá del análisis pues de las cuestiones relativas a las mujeres, porque pretende ser también una teoría sociológica, antropológica, económica, geográfica, que permite observar nuestras realidades. Y esa es también una de las apuestas del libro: aplicar la teoría feminista, retomar elementos de la teoría feminista como la categoría de género, la categoría de cuerpos, la categoría de interseccionalidad, la categoría de identidad desde la teoría feminista, incluso la categoría de familia, afecto. En este caso, retomamos todos estos conceptos, todas estas elaboraciones teóricas de la teoría feminista para analizar las construcciones de los cuerpos que transitan de lo masculino a lo femenino, de ser hombres a ser mujeres, de ser niños a ser niñas. En un viaje por el cuerpo, en un viaje de cuerpos que transitan las ciudades, estamos hablando de nuestro libro Tacones, Siliconas, Hormonas. Y nuestro guía de viaje hoy es la autora del libro, Andrea García Becerra. Andrea, ya nos has contado, o yo abrí la maleta y embutí un montón de conceptos, pero ahora quiero que nos vayamos de viaje, nos vayamos en ese recorrido por el cuerpo. Cuéntanos a todos cómo podemos viajar a través de este libro. Bueno, como mencionábamos hace un momento, el recorrido empieza por la portada del libro, por la imagen de la portada del libro, que es esta metáfora de plano de la ciudad, donde aparecen unos tránsitos que conforman un tacón de muchos colores. El recorrido también empieza, obviamente, por el título: Tacones, Siliconas, Hormonas, etnografía, teoría feminista y experiencia trans. La primera parte del título, Tacones, Siliconas, Hormonas, hace referencia a unos objetos. Algunos de ellos son estereotipos de lo femenino y de los cuerpos trans. Nuestro recorrido también es un recorrido por estos estereotipos imaginarios. Sí. En ocasiones reivindico estos estereotipos, pero en otras ocasiones los critico también, los cuestiono. Es necesario hacerlo. El subtítulo, Etnografía, Teoría Feminista y Experiencia Trans, nos muestra la metodología de este viaje. La metodología etnográfica es una metodología que retomo de la disciplina antropológica. Okay. La teoría feminista la retomo de los estudios de género, los estudios de mujeres, y la experiencia trans es, digamos, el sujeto central de este libro. En términos de lo etnográfico,
retomo a un autor muy importante dentro de la historia de la etnografía, que es Bronisław Malinowski, un antropólogo que a principios del siglo XX estableció la metodología etnográfica como elemento central dentro de la antropología. Bronisław Malinowski tiene un libro muy importante, escrito en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, que se llama este libro Los Argonautas del Pacífico Occidental. Yo retomo a Bronisław Malinowski para hablar de las argonautas del género. Argonautas se refiere a navegantes. Los argonautas son unos pequeños animales marinos, pero Bronisław Malinowski retoma este término argonautas para hablar de los indígenas Trobriand, que son indígenas que recorren en canoas las islas del Pacífico Occidental, por eso argonautas. Y yo retomo esta noción de argonautas para hablar de las argonautas del género. Las personas que navegamos por la identidad, las personas que navegamos por el género, algunas pasamos de un puerto a otro puerto, otras nos quedamos en medio del tránsito, y pues esto es algo que allí retomo. Andrea, ¿tú crees que todo el mundo puede estar en constante tránsito del género? Si, como nos contaste, el género está asociado con las normas sociales de una cultura, uno puede pasar o reconocerse de una forma a otra todo el tiempo, sin ser consciente de eso. Yo creo que siempre estamos transitando, siempre estamos en ritos de tránsito y en ritos de paso. Siempre estamos pasando de ser niñas a ser jóvenes, a ser mujeres, estamos pasando de ser niños a ser jóvenes y a ser hombres, estamos pasando de ser hombres a ser mujeres, estamos pasando incluso de ser trans a otras categorías, que es también un poco mi experiencia. Este tránsito por categorías, siempre constantemente estamos reinventándonos socialmente, estamos posicionándonos en distintos lugares, adquiriendo distintos estatus. Cuando nos casamos, por ejemplo, cuando nos graduamos de alguna profesión, cuando tenemos hijos, cuando envejecemos, siempre estamos transitando por los géneros, ¿no? Cuando nos enfermamos, siempre somos sujetos del tránsito, creo yo. Por eso para la antropología ha sido tan importante el tema de los ritos de paso, los ritos de tránsito, y todas nuestras sociedades están llenas de estos ritos, ¿no? Como dice un antropólogo muy famoso, Arnold van Gennep, nuestras sociedades son archipiélagos de rituales. Sí, te pregunto esto porque creo que a veces no somos conscientes y sin duda los tránsitos nos involucran a todos. Todas las personas que nos están escuchando tienen que ver con este tema, independientemente de lo que creían. Entonces, quería que lo abordáramos por ese lado y para que nos contaras un poquito qué significa ser etiquetado como una persona trans en una ciudad como Bogotá y cuáles son las dificultades, desde dónde lo miras tú, y en relación con eso, cómo cambia el proyecto de vida de una persona cuando es etiquetada así. Pues esto de la etiqueta tiene muchas implicaciones. Para algunas personas esta categoría es una forma de reivindicación, de transformación social. Para otras personas esta categoría resulta efectivamente siendo una categoría y un estigma. Yo siento que en términos generales nuestra sociedad, nuestros espacios, nuestras instituciones, nuestras construcciones corporales en Bogotá siguen siendo normativas y binarias, y me parece que es muy difícil habitar la ciudad con esta etiqueta en el cuerpo, con esta etiqueta en los recorridos que haces. En efecto, como lo planteo en este libro, para muchas personas que hemos hecho tránsitos por los sexos, salirnos de esta etiqueta también resulta estratégico, ¿no? Sí. No ser reconocidas necesariamente como trans, sino como personas, como humanos,
es también una apuesta que algunas hacemos. Sin embargo, otras personas utilizan la categoría trans para reivindicaciones políticas, para exigir derechos. Entonces, esta es precisamente una de las ambigüedades y de las reflexiones y de los debates que abordo también en el libro. Los invito y las invito a que revisen y a que lean, porque todos estos debates aparecen en el libro. Andrea, cuando estamos hablando de estos temas, siempre me queda la duda si es responsabilidad del Estado cambiar la política pública para incluirnos a todos dentro de las garantías de nuestro bienestar, o si eso no es suficiente. Es decir, puede que haya una política trans clara, puede que el Estado tenga aparentemente la voluntad de cambiar las situaciones, pero ¿eso es suficiente o debe estar acompañado de otras cosas como el afecto que recibes de las personas cercanas a ti, como la familia, los vínculos que haces en las ciudades que empiezas a habitar, las opciones de proyecto de vida que te da una ciudad? Yo creo que en los últimos años ha habido un boom de políticas públicas. Cualquier colectivo históricamente excluido ha sido objeto de las políticas públicas, y dentro de este boom se incluyen las personas trans. Yo creo que las políticas públicas muchas veces se quedan simplemente en el papel. Letra muerta. Letra muerta, en recitar unos derechos que no se cumplen. Las políticas públicas, como pasa con la política pública LGBT y trans en Bogotá, forman también institucionalidades, burócratas, burocracias, pero me parece que el habitar la ciudad, en el construir un cuerpo otro, todas estas políticas se tornan insuficientes y se tornan letra muerta. Yo creo, y es mi experiencia, que las personas trans hacemos mucho más con nuestros vínculos familiares, con el afecto que podemos construir con las personas que nos rodean, con los lazos de solidaridad que construimos en el día a día. Con eso construimos nuestro mundo, con eso podemos habitar en estos espacios heteronormativos y no con las políticas públicas. Muchas veces lo que hacen las políticas públicas LGBT, a mi modo de ver, es estigmatizarnos, mostrarnos siempre como excluidas, como víctimas y como marginales. Y en realidad las políticas de lo cotidiano, las políticas del tránsito por la ciudad, las políticas que desarrollamos en nuestros espacios de trabajo, con nuestros compañeros afectivos o compañeras afectivas, con nuestras familias, con nuestras hermanas, con nuestros padres, con nuestros sobrinos, creo que esas políticas del afecto, esas políticas de las relaciones cotidianas son mucho más potentes, mucho más efectivas que las burocráticas políticas LGBT de banderitas de colores y de marchas multitudinarias y de estigmas. Acompañarnos hoy. A quienes nos escuchan ya saben que hoy empieza el recorrido y termina en una librería comprando tacones, siliconas y hormonas, que ya está en la mayoría de librerías del país. Creo que, queridos oyentes, hoy solo me queda decirles que este viaje es una invitación para romper con etiquetas, para que decidamos ver el mundo de una forma diferente. Gracias, Andrea, por estar aquí hoy y por compartir tus reflexiones y la generosidad de tu libro. Gracias, María Elvira, por invitarme al programa. Gracias a los oyentes y a las oyentes por acompañarnos por este recorrido por los cuerpos, por los géneros y por las identidades. Y los invito y las invito a todos y a todas a que también realicen este recorrido por este libro, Tacones, Siliconas, Hormonas. Bueno, queridos oyentes, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo.
una presentación de Siglo del Hombre Editores.